Llegaste a Portugal, tienes tus maletas, pisaste este nuevo país, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo empiezas? ¿Qué es lo primero que debes hacer? No te preocupes porque hoy te traigo la guía definitiva con todo lo que tienes que hacer al llegar para no perder ni tiempo ni cometer errores. Créeme, yo ya pasé por esto y sé lo que es sentirse perdido los primeros días. Así que quédate en este video porque te voy a contar lo que nadie te dice. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Aquí hablamos sobre Portugal, trámites, vida en este país y todo lo que necesitas saber si estás pensando en emigrar. En este video te voy a contar paso a paso qué debes hacer al llegar a Portugal, los documentos que necesitas, dónde vivir, cómo encontrar trabajo y hasta las cosas que debes evitar si no quieres perder dinero o tiempo. Aquí, en este país, sin documentos no puedes hacer casi nada. Ni alquilar, ni trabajar, ni siquiera sacar un chip de teléfono. Bueno, para colocarlo a tu nombre. Así que esto es lo primero que debes resolver. El NIF, que es el número de identificación fiscal. Es el documento más importante para cualquier trámite en Portugal. ¿Dónde lo puedes sacar? Yendo a una loya de finanzas. Aún recuerdo cuando llegué hace 2 años a Portugal. No sabía cómo hacer este documento. Intenté ir a varias loyas de finanzas y ninguna me lo consiguió hacer porque simplemente era extranjero y necesitaba la representación de un portugués. O sea, alguien que fuera mi representante fiscal. Fue allí cuando encontré una solución y buscar un gestor que me ayudó con este documento y así pude sacar mi NIF en cuestión de 2 días. De este mismo modo saqué el NIS, que es el número de la seguridad social aquí en Portugal. ¿Para qué sirve? Es obligatorio para trabajar legalmente en este país. ¿Dónde lo puedes sacar? Es fácil, solamente tienes que ir a la loya de seguridad social. Si tienes un contrato, tu empleador lo tramita por ti. Si no tienes contrato, puedes solicitarlo como trabajador independiente por medio de recibos verdes. Aunque esto actualmente es un poco complicado y muchas personas prefieren optar por conseguir un gestor que los ayude con este documento. Así que si tú eres de la Unión Europea, debes registrarte en la Cámara Municipal con el certificado de registro de ciudadano europeo, la CRU. Si eres de fuera de la Unión Europea, ahora los trámites de migración los gestiona el AIMA. Si entraste a este país con una visa, solamente tienes que agendar tu cita, cumplir con los requisitos para la autorización de residencia y así poder tener tu cartón de residencia y estar legal en este país. Y bueno, si entraste como turista no vas a poder legalizarte porque anteriormente se podía con la manifestación de interés, pero fue eliminada el año pasado. Por este motivo, ahora las personas optan por venirse con una visa a Portugal. El regalo perfecto no se compra, se crea. En Creative Style puedes personalizar tazas, camisetas y hasta carcasas para tu celular con tu diseño favorito. Ideal para regalar en cumpleaños, aniversarios, un detalle único. Y si eres creador de contenido o tienes un negocio, podemos ayudarte a impulsar tu marca personal con estampados de calidad. Creative Style hace entregas rápidas en Portugal y lo mejor es que tienen envío a toda la Unión Europea. Tú eliges el diseño, nosotros lo hacemos realidad para ti. Síguenos ya mismo en Instagram como creativestyle.pt y dale un toque especial a tus momentos. Ok, una vez que ya tienes los documentos, el siguiente gran reto es encontrar dónde vivir. Y aquí es donde la mayoría sufre, porque los precios en Portugal han subido muchísimo. Por ejemplo, buscar alojamiento, alquilar simplemente un piso, un departamento, puede ser una tortura. Si vienes con familia, los precios son altísimos. Compartir piso es más barato y recomendado si vienes solo. Y buscar hostales o Airbnb puede ser útil para los primeros días mientras buscas algo estable. Ahora, los precios de Lisboa por simplemente un T1 te puede costar entre 800 a 1200 euros. En Porto, algo más barato, pero sigue siendo competitivo con Lisboa, de 600 a 1000 euros. Braga y otras ciudades son unas excelentes opciones económicas. Yo desde que llegué a Portugal hace más de 2 años, puedo decirte que simplemente por un cuarto cerca del centro de la ciudad de Porto, lo pagaba por 550 euros. Eso cuando llegué. Una vez que después me mudé de ese sitio, seguí pagando casi lo mismo, de 500 a 600 euros por un cuarto compartido. Así que ten en cuenta de que cuando uno te dice que está un poco caro, es porque sencillamente pagar un alquiler, un T2 por 800 euros, cuando eso es casi el salario mínimo, creo que las cuentas no dan. Ahora quiero que prestes atención a esto. ¿Cómo evitar estafas en páginas confiables? Puedes buscar alquiler por Idealista, OLX y Facebook Marketplace. Algunos trucos te pueden servir para que así evite las estafas. Es visitar los lugares antes de pagar, evitar adelantos sin contrato. Y cuidado, porque si el precio es demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa. Ahora hablemos de dinero, porque vivir en Portugal sin un ingreso estable no es una opción. Ya hablamos de los primeros pasos en el país, pero ¿cómo buscar trabajo? Te explico. Hay páginas que son muy utilizadas como Indeed, Neempregos y LinkedIn.
También ir en persona a dejar currículos en restaurantes y hoteles suele funcionar. Yo por lo general prefiero ir a agencias de empleos porque es más fácil conseguir trabajo, como Adecco y Rasta. Ellas se encargan de conseguirte el empleo. Tú solamente tienes que hacer un buen currículum para así ser contratado rápido. También tienes opciones como trabajar por cuenta propia, pero al comienzo en este país puede ser un poco complicado por algunos desconocimientos y yo te recomiendo algo seguro, un trabajo formal. Por otro lado, si vives en ciudades grandes como Porto o Lisboa, tener acceso al transporte público te ayuda un montón. Aquí por lo general el metro, trenes y autobuses funcionan muy bien. Solo tienes que sacar un cartón de transporte que se paga mensual. Son 40 euros. En Lisboa es la navegante. En Porto se llama andante. Y pues si quieres un auto propio, la verdad es que no es prioridad al principio. Lo que sí es prioridad es aprender el idioma. Con aprender lo básico de portugués es clave, ya que son diferentes culturas y aquí la gente es más reservada. El clima también es diferente, por lo que te recomiendo tener ropa de invierno. Portugal no deja de ser un país increíble, pero emigrar no es fácil y por eso es crucial hacer las cosas bien desde el inicio. Con la información correcta puedes hacerlo mucho mejor. De verdad te recomiendo no dejes los trámites para después y busca trabajo y alojamiento con paciencia para que consigas un salario un poco mayor del mínimo y que no estés como esclavo. Recuerda siempre, la adaptación lleva tiempo, pero es posible. Solo enfócate y organiza bien tu viaje. Si piensas migrar, yo por aquí te dejo algunos videos por si te interesa alguno, nos vemos allá. Pero ya sabes, sigue estos pasos y te aseguro que tu proceso será mucho más fácil.